Vamos a conversar, analista político, y que ya nos acompaña a través de la virtualidad. ¿Cómo está, Julio? Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, amigo Cornejo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Pues encantado de tenerlo con nosotros y de poder conversar esta noche aquí en Grimanchi, que yo quisiera un poco comenzar haciendo números. Hoy me puse a sumar y en este momento, donde el gobierno del presidente Castillo, ¿cuánto tiene? 9 meses, 10 meses, hemos tenido 14 ministros interpelados, 3 censurados, Gallardo, Condori y Chávez, otros 7 que renunciaron porque se venía sin duda la censura, Béjar, Carrasco, Barrenzuela, Ayala, Incio, Guillén y Vázquez. No quiero entrar en el fondo y escudriñar sus bondades y sus defectos, pero sí quisiera preguntarle, Julio, si un número como este pone sobre la mesa un auténtico control político por parte del Parlamento o un ensañamiento político. ¿Qué piensa usted, Julio? Las dos cosas, porque por un lado hay un control político que evidentemente se ejerce sobre el Ejecutivo y en segundo lugar hay un ensañamiento evidente en los procesos que se han iniciado. Para mí hay 3 pasos en este proceso. Primero es lo que ha pasado hoy día, que es la censura de la doctora Betsy Chávez, que me parece que es un tema de gran injusticia porque ella ha cumplido una labor destacada, puede ser discutible, pero destacada en el campo del trabajo, y eso lo reconocen las centrales sindicales, por lo menos los sectores de trabajadores organizados, e iba a entrar ya a un proceso en el cual iba a desarrollar una política respecto a la informalidad. Creo que hace una gestión creativa, decidida e importante. En segundo lugar, el segundo paso es pasar a la suspensión constitucional, han dicho ellos, por 10 años de la señora Dina Boluarte, vicepresidenta de la República. Tercer paso, suspender también constitucionalmente el ejercicio de la presidencia del presidente Castillo o inhabilitarlo en función de lo que ha dicho respecto al tema de Bolivia, que es una gran injusticia porque eso mismo lo dijo Alan García, Fujimori está debidamente probado. En el caso de la señora Dina Boluarte, ella tiene las cartas que ha publicado respecto al permiso que ella solicitó, y los 13 documentos que la Contraloría exhibe son documentos que son de haber realizado reajustes en la función del Club Mapurímac, es decir, transferido documentos, cumplido debidamente con los estatutos. Eso el registro de SUNAR y la ley de SUNAR establece claramente que uno, cuando es miembro de una directiva, lo puede hacer. Yo he sido miembro de la Asociación de Radio y Televisión y muchas veces tuvimos que hacer el mismo procedimiento, regularizar actas de reuniones que además teníamos que tenerlas en orden porque en esa época estábamos en la época de Montesinos, ¿no? Así que no es una práctica inusual. Cualquiera que sea socio de un club o que tenga a su cargo una asociación sabe que la regularización post es casi una regla cuando uno termina de ejercicio una gestión de varios años. Don Julio, no se me adelante, que tengo varios temas que tratar con usted y creo que tenemos tiempo para hacerlo. Quería señalarle lo que dijo hace algunas semanas atrás la doctora Marianela Ledesma, expresidenta del Tribunal Constitucional, que señaló que si estamos en este punto de la crisis política es porque la propia clase política quiere mantener este estado de cosas, se nutre de él, larva en él y lo necesita, Julio. Entonces yo quería preguntarle si eso explica de alguna manera que no hayan tenido desde la oposición acciones, por ejemplo, como censurar 2 gabinetes, cada uno a su casa y comenzar de nuevo, que no sé si esa sea la solución, pero de alguna manera marcaría el fin, por lo menos, de este periodo de crisis. Mira, yo creo que acá hay un signo, que es el signo de la vacancia, y que si bien algunos se han dado cuenta, creo que hay un signo que es el signo de la vacancia, y si bien algunos se han dado cuenta, es evidente que un conjunto del país reconoce y sabe de que hay un proceso en el cual este lema de la vacancia se ha vuelto un problema político, precisamente para los que lo llevan adelante, porque no hay ningún programa, ningún proyecto, no hay una sola actividad legislativa que vaya acompañando este proceso. Están totalmente dedicados en el Congreso a vacar al presidente, a censurar constitucionalmente a la señora ministra de Trabajo, y lo mismo quieren hacer con la persona que maneja nada menos que la política social del país, que es la política para darle de comer a los pobres y para evitar que la crisis nos avasalle aún más. Creo que no hay conciencia ni hay sentido de responsabilidad, porque aquí no estamos censurando a personas, estamos censurando a gente que cumple funciones claves, y lo que se busca no es paralizar al gabinete, es cortarle las piernas para que pueda funcionar, ¿no?
De acuerdo. Ahora, yo lo califico como prepotencia, pero te traslado a ti la pregunta, Julio. El Congreso de la República ha ampliado vía ley el plazo excepcional para la inscripción de candidatos a elecciones internas. Elecciones, Julio, que ya han tenido lugar y que ha habido fecha suficiente para que los partidos, si son diligentes y son verdaderas instituciones y no cascarones y no franquicias, tendrían que haber cumplido hábilmente y sin ningún problema. En ese sentido, ¿tú entiendes el sentido de esta norma que además el sistema electoral ha respondido rápidamente y ha dicho no hay forma de que podamos cumplir con estos plazos porque ya se han hecho, ya se han manejado, ya se han adelantado? Y viene un comunicado de Acción Popular, un comunicado increíble, donde dicen rechazamos la represión ejercida hacia nuestros militantes. Esto tiene como culpables al Jurado Nacional de Elecciones y a la OMP. Es un comunicado de la bancada. No entiendo por qué el Congreso se pone del lado de la informalidad y no de la ley, Julio. Porque hay una crisis partidaria muy grave, ¿no? Tú has dicho, son cascarones, y incluso Acción Popular, que es un viejo partido, que yo creo que merece toda la admiración por lo que significó Paniagua, Belaúnde, por supuesto, y muchos. Hoy día está trabado en una batalla interna parecida a la del APRA, es decir, aquí nadie reconoce al presidente del partido y sencillamente ni siquiera puede funcionar los organismos de dirección. Por lo tanto, es un partido en una crisis casi sin salida. Y entonces es buena política el echarle la pelota a la OMP, a todos los órganos electorales, que además es parte de una estrategia de un sector de la derecha, lo cual es lamentable, y creo que la presidenta del Congreso no se puede sumar a eso. Definitivamente hay la intención de generar una situación de cuestionamiento a las autoridades electorales, que como tú bien sabes, en el camino al golpe de Estado, un elemento clave es eso. Yo no digo que ahorita haya un proceso de golpe de Estado, sí creo que hay una conspiración contra el gobierno que no respeta ninguna regla, y creo que como pasó el año 68, de repente Acción Popular termina siendo víctima de un proceso en el cual haya un golpe de Estado por esta decisión, porque no es regular que se haga este cambio de las elecciones, y se han pronunciado las autoridades y no les ha importado un bledo. O sea, esto no puede ser. Tú no puedes actuar así en un proceso electoral donde ya la autoridad electoral está a punto de cerrar el proceso, de iniciar la impresión de las células. Eso no puede hacerse. Eso creo que tiene un objetivo que es, bueno, generar quizás un espacio para cuestionar las elecciones, ¿no? Y volvemos a la historia del fraude y a la historia de que el Jurado Nacional de Elecciones resulta ser, por cumplir la ley, un elemento autoritario que impide la vigencia de los partidos políticos. Muy bien, Julio, te me adelantaste un poquito al tema, pero lo vuelvo a poner sobre la mesa, que es el tema de Dina Boluarte. Si a Dina Boluarte la acusamos por infracción inconstitucional, pensará la oposición, y la sacamos del juego, nos quedamos sin vicepresidenta. El próximo paso sería buscar la vacancia, pero habría que ver si tienen votos. Me estoy nuevamente poniendo en el lugar de la oposición. Y la lógica sería llevar a María del Carmen Alba a la presidencia de la República. ¿A ti te parece que el plan, tal como está urdido, tal como está pensado, es pasible de éxito? ¿Te parece que coronan el éxito? Julio, te escuchamos. Mira, la verdad, tú sabes, depende de lo que quieras llamar éxito, ¿no? Porque tomar el poder es relativamente fácil en este país, como lo ha demostrado la censura de varios presidentes. Pero la pregunta que yo me hago es, ¿cuál es la consecuencia? O sea, llamas a un proceso en el cual no sabes el resultado, porque si tú eliges, primero que en el Congreso ya se sabe los nombres de los que quieren ser presidente del Congreso, abundan, ¿ah? Pero hay por lo menos algunos candidatos que son los de APP, cuyos nombres ya se conocen, que es el señor Quiabra, que es la señora Gladys Echaíz, que es la señora Lady Camones, y es el señor Salguana. Y la verdad es que ahí quieren sortear la presidencia de la República con estos personajes que escasamente representan al país, por varias razones. Porque están o en una posición de extrema derecha, o en segundo lugar no tienen ninguna pericia, no han sido ni siquiera ministros, no tienen un proceso en el cual puedas tú testimoniar que pueden manejar un país tan complicado como el Perú. Y yo creo que aquí hay una primera verdad, y la segunda verdad es que obviamente ellos se quieren adelantar con estos nombres que han circulado a que Acción Popular no sea el que encabece el Congreso. Y por lo tanto, ahí hay un conflicto. Y además, en tercer lugar, escuchamos 24 horas al día gente de Avanza País que sigue insistiendo en que la señora Chirino debería encabezar el gobierno. En cuyo caso, tú corres el peligro que tengas a personas como la señora Chirinos, intolerante, con una serie de características personales que la hacen absolutamente inviable como una líder de consenso,
y tienes también a los demás que son inexpertos. Y que yo creo que simple y llanamente el resultado sería peor todavía que en el Congreso anterior. No quiero exagerar la nota. Creo que la salida más cuerda es que el Congreso y el Ejecutivo se pongan de acuerdo y que tengamos un proceso en el cual hay un acuerdo. El acuerdo puede incluir muchas cosas. Por supuesto. Puede incluir un eventual proceso electoral, puede incluir un acuerdo político, por ejemplo, para sacar. Yo creo que hay una tarea principal ahorita. Claro. ¿Cuál es esa tarea principal? Es la tarea de que el país tenga el cumplimiento de metas alrededor de la pandemia, alrededor de la crisis que vive el mundo. Es decir, primero, que haya fertilizantes para evitar que se malogren las cosechas del próximo año. Dos, que haya una solución al tema de cambiar la política que se sigue ahora indiscriminada de subsidios a la gasolina y otros medios, volverle a una política en bonos. Tres, encabezar una política social que ya inició Dina Boluarte y que puede permitir rápidamente el tema, ¿no? Julio, pero para cualquier acuerdo político tiene que haber un mínimo de desprendimiento y de reconocer en el otro a mi rival político y no mi enemigo. Y esta crisis lo que plantea desde el comienzo es que el otro no es mi igual, no es mi par, no te acepto como lo que eres y planteo la política en términos de una guerra. Así, Julio, no hay forma de llegar a ninguna posibilidad de consenso político. Julio, te escucho. Bueno, ahí hay un problema muy serio. No sé si me escucha bien, por favor. Te escucho, Julio, adelante. Okay. El problema es que el consenso político nace de lo que se llama en cualquier negociación un terreno de acuerdo común. Creo que el terreno de acuerdo común es enfrentar la crisis. Esa es la prioridad. La prioridad no es que tome el poder uno u otro sector. Y en segundo lugar, creo yo que aquí estamos ante la misma estrategia que quiso impedir el triunfo electoral de Pedro Castillo el 6 de junio. Yo creo que el gobierno ha cometido demasiados errores, sobre los cuales tiene que hacer una profunda autocrítica y rectificar esos errores. Tiene que rectificar esos errores y además no puede haber un gobierno del Perú con el tufido de la corrupción, porque eso es así tan dañino como la kriptonita para Superman. Y además tiene que haber una política de apertura. No puede gobernar en una situación de debilidad con el mismo elenco. Tiene que gobernar con una apertura mayor, con una capacidad de alianzas que no sea solo la alianza parlamentaria que hoy sostiene al gobierno. Entonces yo creo que ahí hay un tema prioritario, porque si no los problemas principales los van a tener que enfrentar los que suban al poder en medio de probablemente una parte del país levantado contra el gobierno que entre porque no va a tener la legitimidad suficiente. Y creo que ahí está el riesgo. Yo llamo, pero como analista político, llamo a que haya una primacía de la cordura. El año 2000 yo participé como asesor de Lucho Iberico en la solución de la crisis cuando se produce la caída de Fujimori. Y yo estuve en el Congreso en esa época trabajando y fuimos testigos de cómo con el video Curi Montesinos se desató una crisis que era mucho más fuerte que la presente, en términos políticos, hablando solo en términos políticos. Y supimos resolverla. Mejor dicho, los congresistas la supieron resolver. Y trajeron al congresista que era la menor competencia electoral, ese fue el criterio. Inclusive los fujimoristas dieron el voto, ojo, dieron el voto para que finalmente la señora Hildebrand se pudiera llevar al poder a Paniagua, ¿no? De acuerdo. No, estoy de acuerdo. No, nadie puede desconocer los enormes errores cometidos por el Ejecutivo, pero en esa misma línea, mi percepción es que el Parlamento es la institución democrática por excelencia y es además la institución que nos representa. Por eso es que mirar el Parlamento y ver actitudes como el blindaje hecho a Edgar Alarcón o impedir una llamada de atención severa a la congresista Chirinos por haber faltado el respeto de una manera muy grande a la ex ministra de Trabajo, Betsy Chávez, a la que trató de una forma peyorativa, irrespetuosa, apelando a su físico y a su imagen corporal. Ese Congreso es el que está planteando en términos de oposición un nuevo gobierno, interpelaciones, censuras. Entonces, ¿cómo creer, cómo confiar que de allí nazca una solución a la crisis? Mira, mi querido amigo, yo creo que hay que interpretar que ese Congreso expresa el Perú sobre todo informal. Y lo expresa en todos los partidos. ¿Es verdad? No expresa un Perú, no expresa un Perú respetuoso de la ley en el sentido convencional. Expresa las enormes tensiones que hay en el Perú y en un 90%, yo me atrevo a decir, expresa esa informalidad en todos los partidos. Es decir, provincianos y gente cuya formación universitaria
que es la de estas universidades chicha, que tienen una serie digamos, de actitudes respecto al poder central que marcan un poco su actuación política y que además en muchos aspectos no están en todo de acuerdo con la modernidad como la comprende mucha gente aquí en Lima. Yo creo que el absolutismo, por ejemplo, en el tema de la ley universitaria, tampoco es conveniente, como tampoco lo es en el transporte o en ninguna otra actividad que no incorpore a estos peruanos que quieren derechos económicos. Aquí se están viendo leyes inusitadas, porque esta gente que está en el Parlamento representa más que solamente las ciudades y representa más que solamente las personas asalariadas, representan a ese 80% informal que tiene una frontera con muchas veces aspectos de no respeto a la legalidad. Seguro. Y ahí está el gran dilema, ¿no? Entonces el Congreso también expresa lo mismo que está pasando en Palacio de Gobierno, esa dificultad para articular gente que tenga la preparación suficiente, que no se preste atención al tema de la corrupción, etcétera. Te demuestra que, por ejemplo, probablemente muchos de los que integran actualmente los equipos de dirección del Parlamento jamás han trabajado en una empresa, jamás han trabajado lo que significa la gestión de personal. Yo lo he hecho por 5 años y ahí te das cuenta la maravilla que es hacer una base de datos, indagar por los talentos y saber poner a la gente adecuada. Sin embargo, yo creo que nada justifica el derrocamiento del presidente de la República, ni justifica la actitud frente a la vicepresidenta. Correcto. Que además no ha hecho un solo intento por ser desleal con el presidente Castillo. Y creo que aquí la izquierda está dando además una muestra de división, de falta de respaldo a la vicepresidenta, que me parece injusto, como ha pasado con la ministra Chávez también, por parte de 9 parlamentarios pertenecientes a la izquierda que han votado a favor de su censura. Sí, yo creo que eso más... En ese último punto hacen el clavo, en ese último punto, Julio, me tengo que ir, pero en un minuto. Ayer pudimos conversar aquí en el programa con el presidente de la CONFIEP y él ponía el peso de la crisis política en el Ejecutivo y parecía no darle tanta importancia al juego del legislativo. ¿Te genera alguna opinión, Julio? Mira, yo te quiero decir, a ver, analicemos que la CONFIEP se reúna con los sectores políticos para hacer una revisión, que la CONFIEP se reúna con los sectores políticos para hacer una revisión de cómo ha actuado el sector empresarial en esta crisis. Sabemos que hay agencias de prensa que han creado un cerco alrededor del gobierno y que el gobierno ha cometido errores respecto a la prensa. La libertad de prensa consiste en igualdad de oportunidades. ¿Hay igualdad de oportunidades en la prensa? Yo puedo hablar en este canal, pero no sé en cuántos más. Creo que hay un tema aquí muy crítico, que es el tema de que parte del entendimiento democrático y la polarización se debe también a un trabajo en el cual los medios de comunicación, movidos muchas veces por los intereses fácticos, o sea, los que gobiernan de hecho el país, generan una contradicción mucho mayor de la que hay. Creo yo que la CONFIEP, como hizo el 2000, debería ser una fuerza de diálogo, y lo creo. Creo que ahí hay gente muy democrática, el señor Caipo, que están a la cabeza de la CONFIEP, con mucha experiencia, muy cuerdos, y que se dan cuenta, y dialogan además para resolver los pliegos de reclamos, ¿no? O sea, Capeco, a la cual pertenece Caipo, por ejemplo, es una institución ejemplar en ese aspecto. Negocia todos los años con los trabajadores de construcción civil. ¿Cómo no puede negociar con el gobierno una salida? Muy bien. Creo que el insistir en la salida del presidente es la peor fórmula. Y además, injusta el intentar sacar a la vicepresidenta con los argumentos, yo diría, bastante absurdos que se han dado para esa censura. Julio, muchísimas gracias por tus puntos de vista, por tu participación en el programa, por la pasión además con que le pones a los temas que siempre discutimos en el programa. Te mando un abrazo, muchísimas gracias. Gracias, un fuerte abrazo para ti. Julio Schiappa Petra ha estado con nosotros, analista político.